En el siglo II, en medio de las calles polvorientas y las antiguas murallas de Jerusalén, la fe cristiana comenzaba a tomar forma. Este período marcó el nacimiento de lo que eventualmente se convertiría en la Iglesia cristiana, así como en sus diferentes vertientes, y su epicentro estaba aquí, en la Ciudad Santa. En ese momento la Iglesia no tenía edificios majestuosos ni catedrales imponentes. En su lugar, los seguidores de Jesús se congregaban en humildes casas privadas. Era una comunidad íntima, donde los apóstoles como Pedro y Santiago desempeñaban un papel central. Estos apóstoles, quienes habían caminado junto a Jesús durante su ministerio terrenal en el siglo I, compartían sus recuerdos, sus enseñanzas y su experiencia de la vida y las enseñanzas de Jesús. Sus testimonios personales eran invaluables para los primeros creyentes, ya que transmitían la autenticidad de la fe cristiana. La adoración y el aprendizaje tenían lugar en estos espacios sencillos. La comunidad cristiana compartía comidas, oraciones y el relato de los milagros y las enseñanzas de Jesús. La iglesia primitiva floreció en esta atmósfera de amor fraternal y comunión. Los apóstoles, como portadores de la verdad, guiaban a los primeros cristianos en su comprensión de la fe. Sus sermones y enseñanzas eran fundamentales para establecer las bases del cristianismo. Cada palabra que pronunciaban resonaba en el corazón de quienes escuchaban, y la semilla del Evangelio comenzó a crecer en la tierra fértil de Jerusalén. En estas reuniones se celebraba la Cena del Señor, un recordatorio vivo del sacrificio de Jesús en la cruz y un símbolo de la unidad entre los creyentes. Estos primeros pasos en la liturgia cristiana sentaron las bases para las futuras prácticas sacramentales. Así, en las humildes casas de Jerusalén, la semilla del cristianismo creció y se fortaleció. Estos primeros pasos sentaron las bases para la Iglesia cristiana como hoy la conocemos, una institución que perduraría a lo largo de los siglos, guiando a generaciones de creyentes en su fe en Jesús. Cabe resaltar que el nombre que tenía el grupo de seguidores de Jesús en el primer siglo era el de los nazarenos. Con el tiempo, empezaron a llamarlos cristianos. No todo fue fácil para los primeros cristianos. En este periodo, enfrentaron una brutal persecución por parte del poderoso Imperio Romano. Para las autoridades romanas, el cristianismo era considerado una religión ilegal y peligrosa. Los cristianos se negaban a rendir culto al emperador y a los dioses romanos, lo que generaba desconfianza y hostilidad. Ante la persecución, los cristianos se vieron obligados a esconderse en las profundidades de las catacumbas, laberintos subterráneos donde celebraban sus ritos religiosos y enterraban a sus muertos. Estos lugares secretos se convirtieron en refugios espirituales y símbolos de resistencia. Entre los héroes de esta época se destacan nombres como Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Ignacio, obispo de Antioquía, fue arrestado y condenado a muerte en el Coliseo de Roma. Durante su viaje hacia la capital imperial, escribió cartas a varias comunidades cristianas, exhortándolas a mantenerse firmes en la fe. Policarpo de Esmirna, un discípulo de San Juan el Evangelista, también se mantuvo firme en su fe. Cuando fue arrestado, se le instó a renunciar a Cristo y adorar al emperador. Policarpo fue quemado en la hoguera por su negativa a renunciar a su fe en el Mesías. Su valentía y su testimonio inspiraron a innumerables creyentes a seguir siendo leales a Jesucristo, incluso en medio de la persecución. Estos mártires y muchos otros como ellos se convirtieron en ejemplos vivientes de la determinación de la Iglesia primitiva. Su disposición a enfrentar la muerte antes que renunciar a su fe fortaleció la comunidad cristiana y la unió en torno a un propósito común: seguir a el Mesías sin importar el costo. A pesar de las persecuciones, la fe cristiana se afianzaba en esta época. La valentía de los mártires y la perseverancia de la comunidad cristiana en medio de la adversidad allanaron el camino para lo que vendría a continuación: el desarrollo y, para bien o para mal, la expansión de la Iglesia en el siglo III. A medida que la Iglesia crecía en número y diversidad,
surgían líderes y teólogos que se convertirían en pilares fundamentales de la fe cristiana. Estos hombres, conocidos como los padres apostólicos, desempeñaron un papel crucial en la consolidación de la doctrina cristiana actual. Los padres apostólicos no solo eran líderes eclesiásticos, sino que también tenían una conexión directa con los apóstoles originales, o habían sido instruidos por aquellos que habían caminado con Jesús. Esto les otorgaba una autoridad especial en la iglesia primitiva y los hacía guardianes de la fe transmitida por los apóstoles. Los escritos de estos padres apostólicos se convirtieron en textos fundamentales para la iglesia primitiva. A través de ellos, se establecieron las bases de muchas de las doctrinas cristianas de la actualidad. A medida que avanzamos hacia el siglo III, la Iglesia se encontró en una encrucijada, enfrentando tanto momentos de desafío como de fortaleza. Uno de los episodios más sombríos de este período fue la persecución orquestada por el emperador Decio en el año 250, que dejó una profunda huella en la historia cristiana. Decio creía que la estabilidad del imperio dependía de la lealtad de sus ciudadanos a los dioses romanos. Como parte de su intento de restaurar la grandeza del imperio, Decio emitió un edicto que requería que todos los ciudadanos realizaran sacrificios a los dioses romanos como un acto de lealtad. Para los cristianos esto planteaba un dilema fundamental. Su fe en el Dios verdadero les prohibía rendir culto a otros dioses, lo que los colocaba en una posición delicada frente a las autoridades imperiales. Esta época oscura de persecución es un recordatorio de la valentía y la fe inquebrantable de muchos cristianos que estuvieron dispuestos a sacrificarse por lo que creían. A pesar de las dificultades, la Iglesia perseveró y emergió aún más fuerte en su compromiso con la fe en Jesucristo. En este período surgió un erudito cristiano notable, Orígenes. Sus contribuciones a la teología cristiana son invaluables para los cristianos actuales. Orígenes no solo defendió su fe, sino que también elaboró una teología que influyó en generaciones posteriores. Sus escritos, como Contra Celsum, refutaron las críticas paganas al cristianismo y sentaron las bases para una teología más profunda y rica en la Iglesia.